Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión número 26 de Alejandra en Red, hoy 5 de diciembre del 2020. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leticia? ¿Cómo les va a todos los que vienen siguiendo a Alejandra en Red? Bueno, muy buenas tardes a todos. Tardes, días, noches, Claro, porque sabés las que diferencias por de ahí, horario. sí, tal cual. Así es, así es. Ale, bueno, ya estamos a 5 de diciembre, hoy es un día 3:40, que es tu frecuencia, menos 26. 26 días para terminar y en el aparato vienen a ser 1435 días en positivo. Sigue avanzando el tiempo y bueno, este mes 12, la L 12. ¿Podemos empezar por ahí o hay algo específico que desees abrir? Capaz que sí, No, dejamos eso para después. déjame la ruta de cómo venís presentando, está muy bien. Bueno, me surge esto de mes 12, la L, bueno, presentar la L. ¿Qué es la L? Bueno, ayer surgió esto justamente con la L y darnos cuenta que la minúscula, la E, es como una L pequeñita. Sí, cuando es. Entonces cuando la E, este rulito que es como si fuera nuestro deco original, lo vamos eh, calibrando cada vez más alto, vamos calibrando más alto como ese paquete nativo y se termina de desarrollar con la interacción, con el contexto, con la interacción con los demás y se va transformando en una L. Me pareció una ruta súper anatómica para decir que si bien partimos de una instancia que es definida en nuestro procesador para que nos ayuda a poder existir en una dimensión anatómica, en un campo unificado, donde hay interacción de muchísimos componentes, bueno, se va a empezar a desarrollar nuestro aparato psíquico. ¿Qué va a hacer? Que va a compaginar, que va a coordinar a todas esas dimensiones que son preexistentes a la dimensión anatómica del campo unificado. Entonces, ¿cuál es como el mecanismo para empezar a procesar? Es como si fuera una E chiquita, un rulito, ¿sí? Un rulito que va, busca información en la nube y baja y la devuelve, ¿sí? Va, busca la nube información, baja y la devuelve. Entonces, da una respuesta, pero esa respuesta tiene un procesamiento y ese procesamiento es vía, llamémoslo así, una nube, que ahora está tan de moda, que tenemos información en la nube, tenemos archivos en la nube. Bueno, nosotros también tenemos información en otras dimensiones distintas y nos las vamos bajando a nosotros mismos, nos las vamos explicando para poderlas utilizar. ¿Sí? Las tenemos instaladas, entonces vamos, las recuperamos, observamos a dónde van a participar y ¡tuc! ¿Sí? Estoy haciendo el rulito de la E. Sí. Y a medida que nosotros vamos haciendo eso muchas veces, esa E va teniendo más elegancia. Claro, Elegancia. incluso va más lento, se lleva más tiempo. Va más lento, baja Wow. más lento. Entonces ese es como, cuando llegamos a la L, es porque ya hemos transitado con nuestros propios recursos por un largo camino que nos ha enriquecido. Entonces, la L sería ese yo enriquecido. Wow. ¿Sí? Ese yo enriquecido. ¿Enriquecido por qué? Enriquecido
porque se ha trasladado a una dimensión donde interactúa con un contexto, con muchísimos otros, que tienen un punto de partida del procesador distinta de la mía, y que también van a empezar haciendo sus registros y van a levantar a la nube toda la información que recolecten nueva, la van a levantar, la van a procesar y la van a bajar como respuesta. ¿Sí? Van a estar levantando toda la información nueva, procesándola y bajándola como respuesta. Entonces, es que ahí te estoy haciendo la camino, ¿no? Entonces, cada vez subo más calidad de información, ¿no? Primero tengo que conocer, qué sé yo, vamos a suponer un ejemplo, cómo es la diagramación de del territorio. Entonces, acá hay una manzana, allá enfrente hay otra, y después hay una carretera, y después cruzamos y hay una plaza y hay una calle grande, ancha, y después hay calles pequeñas. Entonces el diagrama viene primero y después viene tal dirección donde vive tal persona. ¿Ves? Entonces, tal dirección donde vive tal persona, ya yo se supone que tengo que tener muchos más datos. Entonces, esos muchos más datos hacen que yo tenga que subir más. ¡Tac! Acá está la dirección de la persona. ¡Pum! Voy a visitarla, ¿no? Pero antes me tuve que introyectar todo. El mapa, el territorio, está lejos, está cerca, voy caminando, voy en bici. Sí, en fin, estoy poniendo ejemplos. Sí, Claro, sí. rápidos, pero tiene que ver con que ni bien nacemos, tenemos la capacidad de almacenar información. Y esa información no es que solamente la parte de abajo, no. Nuestra psiquis necesita levantarla para usarla de forma individual. ¿Mm? Cuando yo la levanto, es donde yo estoy teniendo una familiaridad particular con aquello que se da en el mundo general. ¿Sí? La altura psíquica tiene que ver con mi función particular. Sí, claro. Podríamos, para hacerlo la diferencia, porque lo que está más cerca del mes 5 es el mes 6, y ahí es donde nosotros tenemos la F. Vamos a la F minúscula, mira, hace así y va para abajo, ¿ves? O sea, hace para arriba la L, pero en vez de ir para el costado, va para abajo, ¿ves? Entonces, ¿qué está haciendo? Yo tengo el reconocimiento y lo instalo abajo, ¿está? La F. O sea que tiene la L y más todavía. Sí. Entonces, de acuerdo a todo lo que yo registré y lo anclé, ahora voy a poder hacer esto. Respuesta, 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 respuesta. ¿Ves? Entonces, ¿hay una relación entre el mes 6 y el mes 12? Sí, claro. Que todas las respuestas que yo puedo brindar son las que yo me alojé en la F. ¿Sí? 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 Porque Claro. me fabriqué, mirá que fabriqué o fabricar empieza con F. F. O sea que yo tengo que hacer para abajo, tengo que hacer el ancla. Porque la L solamente va a ser funcional. Sí, 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 sí. ¿Funcional a qué Claro. cosa? A los potenciales que yo ya tengo instalados. Instalados, Me claro. voy debajo del renglón, bajo para abajo. Sí, sí, Ahí, sí, ahí sí. tengo mes 6 con la F Ajá, y mes 12 con la L. claro, claro. Entonces, la L se me volvió súper volátil si yo no le hice un ancla como corresponde en el mes 6. El mes 12 me lleva puesto todo. Me lleva puesto todo lo que pasa, los demás que hicieron esa ancla
yo voy a estar siendo una boya y voy a ir corriendo atrás de ellos. ¿Está? Entonces, este mes 12, ¿de qué me habla? De cómo tramité yo el mes de junio. ¿Cómo lo tramité el mes de junio? Me anclé, entonces ahora yo puedo sostener a varias boyas. Pero si yo no me anclé por cualquier razón que sea, porque estaba distraído, porque no supe cómo hacerlo, porque tenía un trauma, un conflicto, por lo que sea. No pude, no supe, lo que sea. Entonces voy a estar expectante de otras personas que sí me hicieron bien la F. Entonces voy a estar ahí, agarrándome, ¿sí? Agarrándome como una boya que está agarrándose de alguien que hizo la ancla. Entonces, ¿qué pasa el 6 de diciembre? Tengo como un recuerdo específico de cuáles son los potenciales que yo anclé para estar en línea en mi base 12 y dar respuesta a todo el contexto y los requerimientos que tiene. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que el año tiene una anatomía, que tiene una mente propia, que es una mente estructural, y que a medida que nosotros la conocemos, podemos usarla para mejorar nuestra interacción como contenidos vitales de la realidad. Ese contenidos vitales de la realidad me asocia a la vida, me asocia a la realidad a través de un intérprete vital. ¿Sí? ¿Viste? Tal, que nosotros hablamos siempre de la barra tal. Sí. ¿No? Bueno, entonces, si yo vi, si me anticipé a ese preset, que es la barra tal, entonces yo me pude bajar los recursos para poder responder. Entonces, el mes de diciembre es hasta dónde yo puedo responder, hasta dónde yo puedo integrar el mundo al cual pertenezco. ¿Lo tengo integrado? ¿No lo tengo integrado? ¿Me integra? O sea, es como el examen final. La realidad lo muestra. Claro, ver a la altura que estamos cada uno. ¿Sí? ¿Y para qué me va a servir? Porque tengo una nueva oportunidad, tengo un año con una nueva anatomía a punto de ser estrenado y preciso ver qué cosas no tengo cubiertas. Exacto. ¿Sí? ¿Qué cosas las pude cubrir? ¿Qué cosas las cubrí bien? ¿Dónde tuve los agujeros? ¿Dónde tuve los...? Y entonces ahí tengo una nueva oportunidad. Es un año que tiene una nueva anatomía que me va a dar el norte de mi propio Ro, ¿sí? N del norte, Ro, N, Ro. Entonces, ¿qué yo tengo que haber hecho antes para poder aprovechar bien enero? Tomarme la estatura en diciembre. Y no tengo que hacerme trampa. Es súper importante que yo no me haga trampa, porque cuando me hago trampa, ¿qué va a pasar? Todas las instancias de decodificación, que cada una tiene una gama de frecuencia, van a tomar un registro equivocado. Entonces, mis métricas tienen que ser lo más honestas y transparentes posibles. ¿Por qué? Porque van a venir los recursos en función de mi honestidad. Es decir, realmente yo acá estoy así, el año que viene los recursos me van a venir exactamente ahí. Yo le estoy diciendo el año que viene dónde estoy para que me baje los recursos que yo realmente necesito. ¿Sí? Los que realmente necesito.
Ahora, yo digo, no, estoy bárbaro, estoy perfecto, porque claro, me quiero estimular. ¿Qué va a pasar con el año que viene? No me tiene nada que traer, porque yo dije que estaba buenísimo. Claro, Entonces, el rango de sutileza, ¿sí? El más alto recurso es muy volátil. El más alto de los recursos es muy volátil. Entonces, no tolera la mentira. O sea, la mentira la vuelve verdad, digamos. claro. Entonces, la más mínima de tus mentiras se vuelve una verdad y entonces el recurso que vos de verdad necesitabas nunca te llega porque una mentira estuvo en su lugar. Y eso es súper importante que lo sepamos, porque cuando hablamos de actualización, el aspecto que actualiza es absolutamente iónico, es muy etéreo y es sensible al engaño. O sea, que yo le puedo engañar fácilmente. Pero ¿qué pasa? ¿Quién se perjudica del engaño? ¿Vieron que engaño tiene año? Y tiene como English, ¿no? ENG, sí. Año. Eng, de English, Ujú, y año, ¿sí? Entonces, es muy importante que, que como es tan sensible al engaño, yo busque no engañarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los recursos que van a llegar en el 2021 dependen que yo ahora, como pollo pelado, ¿sí? O sea, me pongo contra el metro y me da el clavado 1,60. Listo, ya está, 1,60. Acá no hay 1,62 y no hay 1,58. Acá hay 1,60, 1,60 m. Entonces, así como de esa manera, todas las áreas donde yo me hago los checks y donde me permito todos los márgenes de error, me los permito, pero no me los permito para seguir habitándolos, me los permito para declararlos a mi procesador. ¿Está? Porque si no, ¿qué pasa? Están en un estado de represión. En estado de represión, están abajo, no están arriba, entonces el aspecto iónico no ve el muónico, no lo ve, y ahí estamos al horno. ¿Sí? Es como que esa F que yo tenía, que se iba a la L para abajo, esa misma la tengo que calcar y poner arriba. Hasta acá llegamos, cariño. Entonces, las captaciones que me van a llegar enero, febrero, marzo, abril y mayo, tiene que ver con la honestidad que yo tenga en diciembre. ¿Sí? Es honestidad conmigo mismo, ¿no? No tengo que estar diciéndole a Leticia no, rendirle claro. cuenta, a Alejandra y rendirle cuenta, Claro, al bombero, a la mamá, al papá, no. claro. Es conmigo mismo. Ajá, particular, claro. Sí. Es conmigo mismo. ¿Sí? El peor engaño que tenemos es hacia nosotros Con uno mismos. mismo, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y generalmente lo hacemos por no soportar el dolor que me causa el resultado que yo había anticipado sería distinto. Pero una cosa es el resultado que vos habías anticipado y otra cosa es la resultante de la interacción en el mundo real. Entonces, si nosotros queremos recursos para el mundo real, necesitamos andamiarnos, o sea, que nos lleguen, hacerle un preset a mi antena para que realmente me los descargue. Hoy es 5 del 12. O sea, lo hacer el día de hoy. O sea, quiero decir, esto es del día de hoy. Wow, sí. ¿Sí? Porque justamente ahora voy a determinar cómo van a jugar los 5 próximos meses después de diciembre. Sí. Entonces, ahí voy a estar anclando en junio del año que viene todo lo nuevo que yo haya captado en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Anclo en junio y lo empiezo a levantar, lo empiezo a desarrollar. ¿Qué significa? Lo pongo a prueba.
¿sí? Lo pongo a prueba, lo empiezo a desafiar, lo empiezo a usar, lo empiezo a gastar, lo empiezo a ejercitarle el músculo. En distintas instancias, según la anatomía del año me va llevando, y otra vez me encuentro en diciembre, ¿sí? Entonces, esto es más o menos como lo básico de un año, pero a lo básico del año se le suma otro ingrediente, Leti, porque estamos terminando un aparato. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este fin de año tiene un día extra, y ese día extra es que a todos esos recursos que el año me daría se suma todo el sistema solar. Entonces, todo el sistema solar me estaría apoyando para que yo determine una estabilidad mayor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy terminando un ciclo de 4 años, donde cuando empezó este aparato en el 2017, que aparece calendario, anillo de fuego, aparece la anatomía del año, es como si al año le sacamos una radiografía. Y en esa radiografía hay un esqueleto, y el esqueleto empieza a decir, bueno, esta parte es para esto, esta parte es para esto, esta parte es para esto, esta parte, esto conecta con aquello, o sea, todo eso lo que hemos aprendido durante estos últimos 4 años. Entonces, ha sido un entrenamiento acerca de la anatomía de las estructuras espaciotemporales, a través del camino desarrollado por la lógica global convergente, ¿sí? Que nos bajó los decos. Ahora vamos a ponerlos en práctica, porque ya vamos a empezar vamos a empezar como usuarios de lo que antes empezamos como constructores. En 2017 empezamos a construir esto. Ahora en 2021 vamos a empezar a usar esto que está construido. Y no es lo mismo, ¿eh? Claro, claro, claro. No es lo mismo. El alcance del uso de estas herramientas no tiene nada que ver con el alcance de la construcción de estas herramientas. Claro. ¿Mm? En la construcción, los episodios transcurridos tenían que ver con poner a prueba esas estructuras en su modo más vulnerable. Ahora lo que vamos a ver en su modo más fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contenido. ¿Y por qué era vulnerable? Porque estamos hablando del aspecto estructural. Entonces, 2017, 18, 19 y 20 tenían que ver con el aspecto vulnerable de este proceso, porque es donde se está estructurando la anatomía del aparato. ¿Sí? Ahora entramos a la zona fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con los contenidos de esa estructura, que ya queda definida. Sí. ¿Viste? Queda Sí, sí, definida sí. como quedó definida. ¿Podría Sí. haber sido más linda? Podría haber sido más linda. ¿Podría haber sido más fea? Podría haber sido más fea. ¿Podría haber Claro. estado mejor conectada? Podría haber estado mejor conectada. Pero Pero así es como está. así como Que eso es lo que está, tenemos, es lo que y eso tenemos. es lo que tenemos, Claro. exactamente. Eso es lo que tenemos. Entonces eso queda como cristalizado. ¿Por qué queda cristalizado? Porque nos ayuda a, podríamos decir, protegernos de las interferencias. Entonces esa estructura queda cristalizada. Ok. ¿Sí? El corredor que hay es el corredor que se hizo. La Sí. escalera que hay es la escalera que se hizo. El tobogán que hay es el tobogán que se hizo. O sea, Sí. eso queda... Sí, sí, sí. ¿Por qué? Si esta etapa no se cumple, no se puede cumplir la otra, Claro. la que viene. El contenido va a ser un contenido dependiente de esta estructura. Por eso la estructura no se puede mover. ¿Mm? Porque el contenido va a empezar a charlar con esa estructura. Y entonces va a crear realidades específicas a medida de esa estructura. Entonces ahí vamos a empezar a funcionalizar. Esto, bueno, tenemos 4 años para ver cómo, para explorar esta etapa.
Y bueno, y en esos 4 años es primero, está el año que nosotros llamamos el asume, es donde este año nos va a dejar así. Entonces, ¿qué hay que asumir? Eso. ¿No? Ahora decís, ¿esto es malo o es bueno? Es buenísimo, no es Buenísimo, malo. buenísimo, ¿Por qué? Porque da buenísimo. estabilidad. Entonces, esa estabilidad es muy buena. ¿Por qué? Nos da previsibilidad. ¿Sí? Previsibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es de bueno la previsibilidad? Visibilidad. Previsibilidad es que nosotros podemos gestionar marcos donde se puedan gestionar acuerdos, donde se puedan evaluar. O sea, vamos a ver cómo resucita un muerto. ¿Sabes cuál es el muerto, Leti? La verdad es el gran muerto, Wow, ¿no? así es, vamos por ello. Porque el relato mata la verdad, ¿sí? Y eso es lo que Ha estamos sucedido, es lo que ha acostumbrados. sucedido, claro. Estamos acostumbrados. Mientras tanto, toda esta estructura se definía, el modelo apoyado en la estructura anterior llegó a su mayor performance, ¿sí? Entonces, mientras que te crean, ya está, es verdad. Como si la realidad no tuviera su propia verdad, Su propia verdad, claro. ¿sí? Entonces, yo digo tal cosa y lo que digo tapa la verdad. ¿Mm? Entonces es lo que digo y ya está, y no hay más. O sea, me pongo en lugar de la realidad. Entonces determino cuál es la verdad. ¿Mm? Cuando en realidad la realidad tiene su propia mente, que este es un periodo en el cual ha estructurado un nuevo modelo de mente, un nuevo modelo mental, que ese es el que nos va a poner en caja. ¿Sí? Entonces, cuando ese modelo está puesto en caja, ¿qué empieza a surgir? El gran ausente, que empieza a resucitar la verdad. ¿Sí? Porque pareciera que en todo este show de la dialéctica, la verdad fuera un detalle más y que no es tan importante. ¿Mm? Y bueno, vamos a ver cómo poco a poco empieza a despertar la verdad como un criterio que empieza a aparecer como importante, cuando antes no era importante. ¿Por qué? Porque pasamos de la etapa de la vulnerabilidad de la estructura a la fortaleza de la estructura en el próximo aparato. Si hay fortaleza en la estructura, se puede desarrollar la verdad. Si no hay fortaleza en la estructura, lo que predomina es la interferencia. Entonces, la interferencia tapa cualquier verdad y tiene un efecto temporal, pero te mantiene continuamente en un efecto temporal de alucinación. Entonces no te permite ver las consecuencias de tus propios actos. Eso es porque atravesamos por estos 4 años donde estaba en pleno reset la estructura espaciotemporal. ¿Sí? Entonces, es la parte vulnerable. Ahora, eso termina, fecha de terminación 31 del 31 de 12 del diciembre. 2020, y empieza el aspecto fuerte de la estructura. ¿Sí? El aspecto fuerte de la estructura, entonces, ¿por qué? Porque entran en reset los contenidos. Comprendamos esto. Una cosa es que entren en reset de la estructura, entonces las interferencias tienen vía libre y las tenemos que atender en la parte más profunda. ¿Mm? Y eso nos hace desarrollar musculatura en el negativo. Y otra cosa muy distinta es que el reset esté planteado en el contenido, que es como viene en el aparato que sigue. Ok. ¿Sí? Para que el reset sea el contenido, la estructura tiene que estar fuerte. Ok. Entonces,
El significado de estos 4 años es el reset de la realidad. Como la realidad es estructural, ¿sí? Entonces teníamos vía libre para las interferencias. Eso se termina, pero tajantemente. Exacto. La estructura se pone ¡tic! Exacto. Y entra en reset el contenido. Ok. Perfecto. Entonces, el reset de la verdad. El reset de la verdad, porque la verdad tiene que tener correlato con la realidad. ¿Sí? No con mi realidad, con la señora realidad. Claro. Sí. ¿Sí? O sea que las 3X tienen que estar en equilibrio. No puede ser la mía que tape a las otras 2. Claro. ¿No? Tiene que estar las 3 en equilibrio, tiene que verse incluso el flujo que hay entre una y otra. ¿Sí? Ahí estamos hablando de verdad, pero en términos de la realidad, no en términos de una persona que con su discurso quiere tapar completamente todos sus actos. ¿Mm? Entonces, entendiendo todas estas cosas, primero desde la teoría y después viviéndolas en la realidad, es donde vamos a entender este fenómeno, donde el sistema solar empezó a adueñarse del aprovechamiento de toda la etapa de interferencia. Entonces, lo primero que hace es invertir el flujo temporal. ¿Qué significa esto? Primero te llegan los recursos y después los desafíos. En la etapa donde predomina la interferencia, porque hay un defecto estructural en la estructura espaciotemporal, entonces te llegan los desafíos primero cuando tú no tienes los recursos. Entonces, ¿cómo es el tránsito? Te instala más trauma. ¿Sí? Se te instala más trauma, porque una realidad que es de estructura vulnerable, la interferencia aprovecha eso por el defecto estructural y a todos los contenidos son infectados. Entonces tenemos a todas las personas traumatizadas ahí adentro de esa realidad. ¿Sí? Entonces personas con mucho autorrechazo, personas que reflejan su autorrechazo rechazando a otros. ¿Sí? Y esto es ¿por qué? Porque el sistema solar estaba en vulnerabilidad estructural respecto a las interferencias. ¿Mm? Ahora, mientras esto ocurría en un renglón, había otro renglón donde estaba rediseñando su nuevo modelo estructural. Listo, ya está completo. ¡Pac! Entonces ya la interferencia está siendo aprovechada, pero en un rango distinto. Entonces por eso la secuencia cambia. El sistema solar, ¿qué quiere? Que todos nosotros alcancemos la mayor de nuestras performances. Claro. Entonces, cada vez que nos evalúa o cada vez que nos audita, es exclusivamente para ver cómo, cuándo y dónde darnos los recursos que exactamente son los que precisamos. Así que si queremos hacer un modelo de universidad, observemos el modelo de universo que se nos viene porque es súper interesante. Porque este escaneo es del nivel subatómico. Entonces pasa todas las barreras y todos los controles. No respeta ninguna de las reglas que nosotros como humanos tenemos. ¿Sí? Entonces se mete en tu vida absolutamente íntima, en la privada, en la social, en la pública, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque precisa sacarte los moldes en todas esas áreas para darte los recursos en todas esas áreas. Entonces te van a llegar recursos primero, desafíos después. Recursos primero, desafíos después. Y como eso es algo que lo van a notar todas las personas, ¿sí? Va a ser una época estable. Wow. Wow.
Excelente, buenísimo, buenísimo como lo abriste, todo lo que nos has dicho. Todo. Me encantó escucharlo. Siendo un privilegio estar nosotros en esta actualidad, en este tránsito, para poder pues ser administradores de esto que viene. Ale, y bueno, ser muy claros, o sea, con lo que nos estás diciendo, muy verdaderos. Capaz que hay mucha gente que ha estado autoengañada, con sobreprecio, y ahora es cuando hacer un análisis profundo, real, para soltar eso. Esta sería la oportunidad para poder hacer un cambio real. ¿Te acordás que en mayo yo hablaba de la Plaza de Mayo y Sí. hablaba de que todos estamos en la plaza? Sí. ¿Por qué? Porque estaba dando la chance de que todas las personas marcaran a su más alta performance para diciembre. Sí. ¿Sí? Entonces, si tienen algo que hablar, lo hablan, si tienen algo que decir, lo dicen. ¿Te acuerdas de todo eso? Sí. ¿Por qué? Porque era el momento de, ¿qué busco yo? Que lleguemos con la mayor altura posible en la L. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso es la descarga de las transferencias del nivel iónico, que es el que nos hace volvernos mucho más sabios en la etapa, en la era muónica, que va de enero a mayo, enero, mayo, junio, ¿sí? Y después tenemos la funcionalización de aquello. Sí. ¿Mm? Sí. Me encantó cómo explicaste lo de la L y me venía, mientras lo explicabas, acá en 52 al menos, generaciones desde la mía para adelante, ya no nos tocó la letra así, caligrafía, para nada. La L un palito o la L como esta. Entonces, bueno, pensaba yo, los que sean más jóvenes que yo, menos en esta zona, quizá América, no sé qué tanta área, o el norte, no sé, que ya nos familiarizamos con ese tipo de escritura, y que hacías estos movimientos. Dije, bueno, si son jóvenes, que también hay jóvenes viéndonos, como que nos pueden no comprender. A mí me tocó ver las letras así, pero no las aprendí así, no las escribí así. Y ve cuántos años tengo. Entonces las posteriores a mí, menos, ni siquiera las vieron quizá. Entonces ahí hay un faltante, o bueno, otra manera de verlo. Y bueno, esta L también es importante, este diseño. No sé si también algo de estos ejes tú pudieras abrir. Bueno, lo que estamos viendo es que hacia la izquierda está el eje vertical, ¿sí? Y hacia la derecha está el horizontal. Sí. Bueno, el aspecto más individual que tenemos es el más existencial y nuestro aparato psíquico lo aloja a la izquierda. ¿Sí? Ahora, cuando eso empieza a funcionalizarse, las interacciones comienzan, lo que yo hago es un desplazamiento en el contexto, hago un desarrollo de lo que yo soy. Soy y me desarrollo. Soy y me desarrollo. ¿Ves? Lo que soy me coloca en el punto en el que estoy y donde estoy me desarrollo. ¿Sí? Entonces, depende cuánto baje, si estoy más gravitatorio, bajo más. O sea, podríamos decir que esa parte izquierda baja más profundo, y entonces cuando establece su base de desarrollo, es muchísimo más profunda y más amplia, más abarcativa. ¿Sí? Le puede dar cobertura a todo lo que son diseños más superficiales. Entonces, mientras estoy más en lo que soy y menos en lo que estoy, el ancla va a ser de menor porte. Entonces, la capacidad de desarrollo también es de menor porte. Cuando lo que soy baja muy profundo a donde estoy, entonces yo me voy a poder desarrollar, mi desarrollo va a ser más amplio,
voy a poder absorber a desarrollos que son más pequeños porque mi base es más amplia. ¿Sí? Comprendemos que a nivel de estructuras espaciotemporales todos estamos conformando la identidad del Sol. ¿Está? Lo que pasa es que lo estamos haciendo en una velocidad disminuida. Sí. ¿Sí? Entonces la Tierra que guarda memorias del Sol y lo que hace es disminuirles la velocidad. ¿Para qué? Para que después nosotros vemos y reparametrizamos detalles. Entonces, en el mundo rápido se toman los recursos del mundo lento. ¿Mm? Ahí es donde se complementan todas las velocidades. Entonces, pero no estamos acostumbrados a leer las velocidades como conciencia. No. Pero es lo que ocurre. ¿Sí? Al tiempo lo determina a cuánto mide un segundo, lo determina el átomo. Entonces, nosotros atómicamente nos vamos desarrollando y ese segundo es más lento. ¿Qué hacemos? Reconfiguramos patrones de la velocidad. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos cada vez más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Pero a nivel como más abajo como trauma, no. No, no, no. Más No, ya hacemos una gravitatoria. bajada, sí, más gravitatoria, porque ahí es el trauma es sustituido por la conciencia espaciotemporal, Exacto. que te permite mayores tramas sin trauma. Exacto. ¿Sí? ¿El trauma a quién le interesa? A la interferencia. ¿Por qué? Porque toma rédito de la ausencia de tu desarrollo. Porque en definitiva lo que hace es usar la inteligencia para desafiar a la sabiduría. ¿Sí? La inteligencia y sabiduría, ¿en qué cambia? Es en el espacio de aplicación de la inteligencia, en eso cambia. Para que la inteligencia se vuelva sabiduría, solamente le tengo que cambiar el marco. Entonces, la función atendiendo un marco distinto se vuelve sabiduría. Pero si la inteligencia no le interesa entrar adentro de un marco, entonces va a ser usufructo de quienes estén adentro de un marco sin inteligencia. ¿Está? Y ahí tenés a las personas traumatizadas. Entonces, ¿qué viene a hacer ahora todo esto? Es nuestro sistema solar nos va a empezar a liberar sus recursos, nosotros vamos a ir captando, porque nos anticipamos. Vienen los desafíos y ya estamos equipados. ¿Mm? Bueno, vamos a ver ahora cómo continúa este mes de diciembre, tan esperado y tan hablado y charlado. Y que ya estamos aquí. Sí. Hay una pregunta que creo que nos viene muy bien. No, es alguien que no participó en el 70-11, pero bueno, pregunta cómo es la construcción de la mente. Y bueno, se me hizo buena en el sentido de que ya está captando por ahí, aunque no participó, esa pregunta. Y bueno, hoy podrías abrir un poquito la construcción de la mente. Sí. Bueno, primera cosa, hay que tener la noción de que la configuración espaciotemporal parte de la conciencia. Entonces, la conciencia solita no tiene mente. Entonces, la mente es una intención de la conciencia de autoproyectarse.
Entonces, cuando la conciencia se autoproyecta, el resultado de eso es una mente. ¿Sí? Entonces, el tema es que puede hacer dos cosas, o proyectarse dentro de su propia escala solamente por autoconocimiento, o proyectarse en una escala distinta de la propia donde es autodesafío. ¿Sí? Entonces, las dos cosas son válidas y esto es lo que nos hace la configuración del famoso cuadrado o 4 cuadrantes, porque tenemos una conciencia que se espeja a sí misma, entonces ahí es descriptiva, y cuando se desafía a sí misma pasa a ser encriptada. Ok. Porque se va a transferir a un entorno que no es el propio. Entonces, ¿cómo separa lo propio de lo público? A través de mecanismos de encripción. ¿Por qué? Porque son hechos desde adentro, son hechos desde el interior de la conciencia, el transferirse a otra dimensión. Entonces, si no se está transfiriendo a otra dimensión, la conciencia lo que se está haciendo es describirse. Exacto, sí, en ese mismo ¿Sí? nivel. Esto es en la misma escala. Sí, exacto. Ahora, cuando la conciencia elige transportarse a una escala que no es la propia, o sea que se va a incrementar su cualidad estructural, entonces ¿qué tiene que hacer? Protegerse de la estructura, ¿sí? Porque va a desafiar su propia condición estructural. Entonces lo hace a través de un mecanismo de encripción. ¿Sí? Por eso decir, no accedemos al inconsciente. ¿Por qué no accedemos al inconsciente? Porque está encriptado. ¿Quién lo encriptó? Mi conciencia original, cuando decidió establecerse un desafío del nivel estructural. Entonces, ese mecanismo de inscripción sería cuando hay ese desdoblamiento y bueno, ya Claro, bajamos a hacer ahí estamos hablando de escalas, Exacto. ¿sí? Una escala que no es la propia. Una escala que no es la propia requiere de un mecanismo. Y ese mecanismo, para poder conservar la comunicación con otras escalas, lo hace a través de ese mecanismo de encripción. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que desarrollar una identidad nueva en la escala nueva. Claro. Y no sigue siendo la misma. Exacto. ¿Y dónde está la gracia y dónde está el autodesafío? ¿Sí? Entonces se va a tener que volver a describir a sí mismo, pero en una escala distinta. ¿Sí? Nosotros tenemos la escala de lo anatómico, es distinta de la escala de lo atómico. Claro. En la escala de lo atómico, la mente del ADN y la construcción del ADN. En la escala de lo anatómico, nos podemos vincular a través de nuestra identidad. Nosotros nos volvemos a definir como una identidad. Pero ya no es del nivel molecular, No. ya no es del nivel molecular, ya es del nivel anatómico. Entonces, ¿quién soy yo anatómicamente? María Alejandra Casado, perfecto. Pero ¿qué pasa de mi escala a nivel molecular? Esa es la mente de mi ADN. Que no se llama así. Claro. ¿Ah? Claro, y entonces acá es donde hay una mente particular. Podríamos decir que la mente siempre tiene un aspecto particular y que es el que se desplaza. El territorio donde se desplaza ya es colectivo, ¿sí? Porque hay otros como yo. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, como en el sentido de que con la misma capacidad de expresión. O sea, otros humanos, otros individuos, claro, proyecciones genéticas. Sí.
claro, 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 Otras proyecciones genéticas que no son esta, claro, sí. ¿sí? Ujú. Y cada uno tiene su mente, por supuesto. Exacto, exacto. Y ese es el registro más interno que le podríamos decir subconsciente. Ujú. ¿Mm? Otra de las preguntas que había era Sí. cómo una mente individual puede conectarse con la conciencia, algo similar. Y entonces, bueno, ahorita comprendiendo como tú no lo estás Mm. expresando, viene de la conciencia en sí. Reconociendo su fuente. Exacto. Ahora, cuando su fuente no es en autorreferencia, entonces ya estamos hablando que está la conciencia delegada a una mente que no es la propia. Ujú. Y ahí ¿Mm? es donde entran interferencias. Y claro, sí, Ujú. sí. Claro, claro. O donde se puede estar pegoteado y funcionar desde esa... Donde, ¿qué pasa? Que la interferencia ha sido nuestro modo de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando la interferencia es nuestro modo de vida? Yo digo lo que se dice, yo hago lo que se hace, yo pienso lo que se piensa y tengo muchas dificultades para innovar. que Y no se tengo, asume la particularidad. estamos nosotros habituados a la interferencia sea nuestro modo de vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nosotros lo vivimos? Porque lo que yo hago es lo que se hace, lo que yo pienso es lo que se piensa, ¿sí? Cómo me comporto es cómo se comporta la gente, o sea, quiero decir, todos los parámetros vienen de afuera y no tengo capacidad de innovar, ¿sí? Es como que no tengo capacidad de acceso individual a las posibilidades. Preciso que las posibilidades ya se hayan descargado, ¿sí? Al colectivo, a lo plural, e incluso se hayan desarrollado. Entonces yo las tomo lateralmente. Mi antena es lateral, ¿sí? Entonces la captación particular está anulada. Totalmente. ¿Mm? Ujú, ujú, ujú. Ese es el modo donde la interferencia está operando a pleno. Ahora, ¿por qué? Porque tiene que tener un controlador particular del colectivo. Ahora, cuando se trata de un desarrollo natural del sistema solar, ¿cuánto es el sistema solar? El que quiere que cada antena se vuelva en su mayor performance. ¿Va a optar por el mismo criterio que la interferencia? No, 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 no. no. Entonces le va a abrir el arco de captación particular a todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que se funcionalice, que sea mejoradas, o sea, que todos los patrones colectivos sean mejorados. Entonces todos se vuelven agentes de mejoría. Bueno, ahí con lo que estás diciendo, me venía lo de la psique conmigo mismo, la psique con los demás. Se Mm. puede hacer ese aporte para que los demás sean mejoría cuando se tiene esa psique conmigo mismo construida y entonces el trato hacia los otros es desde ahí, desde aporte, pero límites y autolímites y no el pegoteo de cuando no está construida con uno mismo y entonces complazco, creo, salvo, ayudo, me fundo. Bueno, pero ahí todavía no hay determinación particular. Exactamente, pero puede haber por ahí mucha confusión de que me llevo muy bien con otros y creer que tengo construida la psique con los demás. Bueno, Y ¿sabes no. lo que pasa? Que esto es un universo, es un universo. Por supuesto que vamos a partir siempre de la sobrecalificación, es imposible que no lo hagamos. Después la realidad nos Nos, brinda
mayores modelos y entonces otra vez nos quedamos desfasados, y otra vez nos quedamos desfasados, y otra vez nos quedamos desfasados. Ahora, para que todo esto yo lo pueda funcionalizar, el cambio no lo puedo hacer yo con mi voluntad, lo tiene que hacer el sistema solar. Claro, El límite para que yo me pueda desarrollar no lo puedo poner yo, claro, ¿sí? Porque no tengo una mente tan grande como el sistema solar, ni tampoco tengo una mente tan grande como la interferencia, claro. ¿sí? Entonces estamos subrogados a que el sistema solar se alimente la interferencia, la pueda funcionalizar y hacer delivery de recursos con nosotros. Ujú. Claro, por eso la Entonces, importancia que dijiste de realmente evidenciar dónde estamos, saber dónde estamos. esta es la interacción que tenemos con la realidad de nuestro sistema solar en el aspecto más sutil de nuestra antena. Entonces, no se pisan todas las cosas que estoy diciendo. No se sustituye o es esto o es lo otro. Todo ocupa su espacio, que poquito a poquito se va a ir aclarando cada vez más. Okay. Poquito a poquito, y yo creo que muchito a muchito, porque la verdad que es bastante lo que hemos dicho. Sí, 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 sí. Has hablado ahorita varias veces de interferencias que son de otro rango, de otra escala, pero por ahí una de las preguntas que llegó también decía, desde la lógica global convergente, ¿qué mirada hay a las interferencias de entes, entidades, fantasmas, cosas, o sea, de ese tipo que puedan interferir a personas? ¿Qué pudieses comentar ahí? Y es todo, al no haber una educación espaciotemporal, es, es todo es como si fuera una zona de diversión, parque de juegos, ¿no? Ajá, Porque no hay un enfoque serio en ver de qué se trata la estructura espaciotemporal. Entonces, hasta que eso no esté, todo esto es parte del concierto popular, claro. de las experiencias que cada uno tiene, no tiene, ¿sí? Y lo místico aprovechando la ignorancia de las personas. Ujú, ¿Mm? ujú. Bueno, Exacto. este es todo lo que nosotros vemos continuamente, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Bien, bien. Bueno, y ahora que estamos en mes 12, también me surge lo de universo base 12. Ujú. Universo base 12, ¿cómo, qué puedes comentarnos en relación a eso? ¿Cómo lo puedes abrir? Eso es un sistema de definición de nuestro propio sistema solar con respecto a denunciar su posición en el universo. ¿Puede autodescribirse o no? ¿O está encriptado? O sea, este es el punto. La base 12 es un sistema de comunicaciones de nuestro sistema con el resto. Ok. Ujú. Ahora, ¿eso en qué etapa está? Está en una etapa precaria, súper precaria. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros sabemos de nuestra anatomía psíquica. ¿Por qué? Porque todo lo que investigamos científicamente lo volvemos un negocio, Claro. Sí, sí, como un sí. sistema de abusos al otro, Sí. Ujú. ¿no? Sí. Entonces, evidentemente que manejando todavía en esos parámetros son demasiado precarios. Ujú. Entonces, ¿esto qué define? Define que tenemos un rango subdesarrollado en el universo expresado. Nos define como subdesarrollados en el... ¿Sí? Porque ¿qué estamos pensando? Estamos pensando de dominar, ¿sí?, a las especies, de vivir más cómodos, de tener más recursos para ver
cómo una clase social pisotea a la otra. O sea, todas esas cosas son una etapa infantil de nuestra civilización, que todavía estamos ahí. O sea, no estamos más desarrollados, estamos ahí. Sí, sí. ¿Sí? Y, ¿cómo te puedo decir? Me encantaría calificar más alto, pero no es la realidad. No estamos calificando alto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos patrones autodestructivos todavía. Entonces, tenemos autorrechazo. Tenemos autorrechazo con nuestros errores, rechazos propios desplazados en rechazar a otros, que es un autorrechazo de la especie. ¿Ves la diferencia que estoy haciendo? Sí. Una cosa es el autorrechazo personal, y cuando yo tengo mi autorrechazo desplazado en otra persona o en otro grupo de personas, sigue siendo autorrechazo, pero en el nivel de la especie a la cual pertenezco. Entonces, ¿es autorrechazo en el nivel particular o autorrechazo en el nivel colectivo? Sí, sí. Pero sigue siendo autorrechazo. Claro. Entonces, funcionalizar el autorrechazo es como la primera tarea para entrar a una conciencia escalar. ¿Sí? ¿Qué significa una conciencia escalar? Que cuando yo voy a aprender algo, no lo voy a aprender para volverme más rico que el otro y refregárselo por la cara. ¿Está? Ahí es imposible es inviable que una sociedad se pueda desarrollar más allá de estas limitaciones que estoy nombrando. ¿Sí? La lucha de clases. ¿Sí? Donde el poder es el eje. Entonces, no hay, estamos como las migajas que la interferencia dejó olvidadas, y vivimos ahí, en las migajas que la interferencia dejó olvidadas. A pasar a ser un sistema completamente evolutivo y escalar, yo diría, estamos en ese albor, en esa alborada. Pero no nos sobrecalifiquemos porque no nos conviene. ¿Sí? Debemos ser sumamente autocríticos. Pero esa autocrítica tiene que ver con que le estamos diciendo a la estructura, estamos jodidos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Por qué? Porque queremos la ionósfera inundada de esos recursos. Claro. Entonces tenemos que ser súper claros en lo que nos está faltando. O sea, todo al revés del marketing, digamos. Claro. Porque de las raíces del marketing parte la desconfianza que nosotros nos tenemos entre nosotros. Sí. Entonces, ese es un camino de autodestrucción. ¿Cómo le hacemos la contramarcha de la autodestrucción? Bueno, convirtiendo el autorrechazo en autoaceptación. Y la autoaceptación no es para quedarme donde estoy, es para jepesear bien donde no estoy. ¿Está? Es una cuestión técnica. Lo que pasa que en nuestro perfil psíquico somos absolutamente tecnología pura. Entonces nuestro acceso a la tecnología que empiece a ser por el autoconocimiento, no para tener una buena renta, un buen ingreso, vendiendo tonterías por ahí. ¿Sí? El aprendizaje de la tecnología como autoconocimiento todavía no se ve en el mercado, pero sí se va a ver en poco tiempo. No sé en cuánto, pero no tanto. Entonces yo aprendo tecnología por autoconocimiento. Es muy diferente. Yo lo vengo haciendo desde que apareció Internet.
Desde que apareció Internet, para mí fue una vía de acceso a los decos internos. Pero bueno, todo esto para que se vuelva social y una dinámica social que nos dé entendimientos, donde vamos a usar eso, pero no para agredirnos, sino para mejorarnos. Por eso es importantísimo eso de la pertenencia a la especie y el autoconocimiento, aceptando esos errores, esos defectos propios, esa oscuridad, para poder realmente ubicarnos donde estamos. Y bueno, así poder respetar al otro. Si no sentimos que somos parte, se lo llevan por delante. O sea. Claro. Claro, claro, claro. Pero bueno, esas cosas se van construyendo poquito a poquito. Y se van viendo. Pasito a pasito, se van viendo y después la sociedad las va tomando capilarmente. ¿Sí? O sea que pedacitos, de a pedacitos súper chiquititos que se van filtrando. ¿Mm? Bueno, hace rato que mencionabas lo de mes 6 y mes 12, veía que en tu fecha de nacimiento está el 6 y el 12 precisamente, esa F y esa L. Uh-huh. Así que, así como la ponías en esa letra script, mira, ahí están, tal cual. Uh-huh. Sí, sí. Es muy interesante ver cómo el 6 en el reloj va para abajo y la F va para abajo. Uh-huh. O sea, lleva la L para abajo. Sí. Lleva la L del 12 para abajo. Uh-huh. F. Sí. Entonces es muy interesante verlo. Uh-huh. Sí, 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 sí. Es como que es integradora. Integra la L tanto en el nivel iónico como en el nivel muónico. Entonces eso hace que toda la evolución adquiera estabilidad. Entonces la de abajo va a ser estabilidad y la de arriba evolución. Ahora, evolución sin estabilidad, la L se queda sin la F, entonces no tiene ancla. Y ahí están en eje. Por eso, como nuestro idioma es un código, como toda la señalética es un código, como toda la realidad está codificada, a medida que nuestra conciencia empieza a despertar, vamos a poder tener más capacidad de lectura. Y cuando empezamos a leer, empezamos a leer también el malware que está instalado. Uh-huh. El malware es ¿cómo se dice esto? Sería como lo que está encriptado, o sea, lo que hay dentro. Es como una interferencia escrita adentro, como diciendo un virus. Ahí está. Como un virus de la computadora, bueno, se llamaba malware. Ok. Entonces, esos son errores de código que nosotros al no detectarlo funcionan. ¿Pero funcionan hasta cuándo? Funcionan hasta que nosotros detectamos cómo funcionan. Y cuando detectamos cómo funcionan, nos están denunciando una vía de acceso. Entonces, no solamente que nos enseñan y capitalizamos la inteligencia de ese malware, sino también la denuncia de una zona no desarrollada. Entonces ahí vamos teniendo la chance de desarrollar esa zona no desarrollada. ¿Mm? Wow. No sé si se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leo código, puedo leer la realidad en su versión código y puedo interpretar un código y puedo también
tener ese aprendizaje para poder hacer la reescritura. O sea, todo eso se hace de manera integrada con la realidad, porque ahora nos está educando para llegar a eso. Por favor, la realidad es lo que nos educa para llegar a eso, no Alejandra. ¿Está? Alejandra simplemente da cuenta del proceso que está disponible para todos. Para ir decodificando. Sí, sí. Porque incluso errores del colectivo también están escritos en código y la realidad los pone en evidencia. Entonces, un lector los ve y los reescribe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo puede leer, significa que tiene con qué escribirlo. Si no tiene con qué escribir otro, entonces no lo puede leer. Reescribir. Claro, por eso el aprendizaje de un lenguaje tiene que ver que va a incrementar mis habilidades. Primero de lectura. Y después esa lectura interactiva se vuelve una sabiduría súper profunda que ya me permite escribir. Muy bueno. Es una pincelada chiquita de todo lo que nos depara. O sea que cuando escuchamos a los que nos venden la tecnología, nos pintan una vida llena de robots que nos hacen todas las cosas y nosotros estamos re cómodos. Y no, nada que ver. O sea, me parece que al revés, es un camino que nos vuelve más humanos, más conscientes, más integrados con la realidad, que no quita que puedes charlar con el aspecto inerte de la existencia, incluidos los robots. ¿Sí? Pero bueno, es el perfil humano de la tecnología. Wow. Bueno, pues muy buena esta emisión, muy buena. Qué inicio de mes 12 nos estás brindando por lo que aportaste hoy. Sí. ¿Cómo te gustaría cerrar esta emisión, Ale? Bueno, hice todo lo posible para que pudiéramos llegar a diciembre con la mayor altura para poder tener el mayor aprovechamiento. Por supuesto que lo que se logra no es lo que se pretende, siempre es un rango menor. Y bueno, de todas maneras, lo que tengo que decir, estoy súper contenta de todos los logros que se están obteniendo, porque son reales, súper reales y concretos. ¿Sí? Es una etapa interactiva que tiene que ver con la puesta en valor del recurso brindado durante todo este tiempo. Entonces, por eso es la acción particular de una persona con otra, ahí está la puesta en valor. Todavía el valor no se puede decir que sea social, no. Estamos lejos. Y para los juicios de valor, que van a ser nuestros principales impedimentos, aceptémoslos, pero desplacémoslos para el 2028. ¿Sí? Porque estamos en una reestructura de la realidad. Entonces, en una reestructura de la realidad, hacer un juicio de valor es improcedente. ¿Mm? Porque está toda la realidad en reset. ¿Sí? Ahora, cuando esa realidad salió del reset y se volvió una estructura y empezamos a hacer reset con el contenido, tampoco tenemos que hacer juicio de valor porque no vamos a poder hacer... en el juicio de valor impera mi verdad. Okay. Y necesitamos darle espacio a la realidad, no a mi realidad, a la realidad, que es la que siempre se quedó afuera, mirando todo desde afuera. Y ahora nosotros también tenemos la capacidad incorporada de mirar desde afuera, porque mirar desde afuera es un axioma, no es otra cosa que eso.
Es una configuración de nuestro aparato psíquico, como tantas tiene, es una más. ¿Podés mirar las cosas de afuera? Perfecto. ¿Podés mirar adentro? También. O sea, que vos puedas mirar las cosas de afuera no significa que no las puedas ver de adentro. ¿Está? Claro. El tema es incorporar la habilidad para, es añadir una configuración nueva. ¿Mm? Si no lo hacemos, queda en vacancia. Si queda en vacancia, ¿qué hace? La interferencia viene y la usa. Entonces, al menos la usamos. La empezamos a, aunque al principio la usamos para jugar. Pero bueno, yo he visto gente jugar con la lógica y hay que dejar que lo hagan. ¿Y qué vas a hacer? Y está bien, porque es su primera aproximación, porque tiene que conocerlo, porque tiene que familiarizarse, pues tiene que dar cuenta de los resultados asociados. Se tiene que dar cuenta de un montón de cosas y son exploraciones particulares de cada persona. Entonces, no todos estamos en la misma instancia del mismo proceso. Claro. Así que bueno, es eso. No tengo más otra cosa que decir de este momento. Es un momento muy lindo. Sí, Muy lindo. bastante dijiste hoy, bastante. Ale, muchas gracias y bueno, felicidades por mañana que tendrás tu actualización, tu nueva vuelta al sol. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estaremos ahí bajando a la F. Todo a esta altura irá para abajo, a la profundidad. Bueno, muchísimas gracias, Leti. Gracias a ti, Ale. Muchas gracias. Y también gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto.